Hermanos, una flor en el desierto. Qué apropiado que hablemos de una flor en el desierto, porque eso es exactamente lo que a veces son nuestras madres, las mujeres que Dios nos ha concedido que estén a nuestro lado. Es nuestra esposa, nuestra madre y también nuestras hijas, que un día de alguna manera Dios las llevará a ser madre, porque esa es la voluntad del Señor. Yo me turbé esta semana, hermanos, el día lunes que despertamos. Ya ven que el domingo celebramos a las madres, y en los noticiarios una noticia muy lamentable. El día de las madres, el domingo, un esposo mata a esa madre, a una esposa, a golpes, a puñetazos, le quita la vida precisamente en el Día de las Madres. Las estadísticas también no son muy alentadoras, pues dicen también que de 10 casos de abuso o maltrato contra las mujeres, uno nada más es denunciado. Vivimos en una sociedad lamentablemente impregnada por una idea loca de creernos nosotros los hombres superiores o mayores que las mujeres. Mi Señor Jesucristo vino a quitar todas esas barreras y a darle a la mujer la dignidad que le merece como creación de Él. Nos hizo a la par, nos hizo iguales, ciertamente con características físicas diferentes. A nosotros nos dio quizás un poco de fuerza o más fuerza, pero por un propósito: proteger, proveer, cuidar. A ella le dotó de otras cosas que nosotros carecemos con un propósito. Pero ante los ojos de Dios somos iguales. Y cuando el Señor Jesús inició su ministerio terrenal, Él bajó a la tierra y allá en Palestina se dio cuenta de la atrocidad que la humanidad había hecho con las mujeres. Ellas no podían salir mientras estaban menstruando a la sociedad, ellas no tenían voz ni voto, ellas tenían que estar cubiertas de su rostro, ellas no tenían palabra en medio del hogar, ellas eran expuestas a ser apedreadas si se les encontraba en una falta, al hombre no. Muchas otras tantas injusticias que el Señor vino a romper. Pero tal parece que en nuestro país, todavía sumido en el machismo, no nos ha amanecido, no ha abierto los ojos. Pero por eso está el Señor, y por eso su palabra nos alumbra y también nos hace ver más claro el camino. Quiero llevarlos al primer libro de Samuel, capítulo 25. No sé si usted se ha dado cuenta, pero ahí hay una historia maravillosa, hermosa, una gran, yo lo llamo novela romántica, pero también un caso de la vida real. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta, los hechos se desarrollan, hermanos, en el desierto de Maón, en Carmel precisamente, donde ahí vivía un hombre muy rico llamado Nabal, junto a su esposa Abigail. Dice la Escritura que era en ese tiempo el tiempo de esquilar las ovejas, es decir, de quitarles la lana. Era el tiempo donde se recogían las cosechas y todos los terratenientes, todos los hacendados hacían gran banquete para todos los trabajadores y familiares. Celebraban en gran manera el recoger las bendiciones de Dios. Y en esa situación es exactamente donde David, al saber que Nabal, el vecino, el terrateniente que estaba muy cerca, celebraba y esquilaba sus ovejas, manda a 10 jóvenes de sus soldados y va y les dice: vayan a Nabal, sé que está ahora celebrando y esquilando las ovejas y celebrando el levantamiento de las cosechas, como es costumbre acá en nuestra tierra, ¿sí? Después de la larga jornada de trabajo había que celebrar y había que pagarles a todos aquellos que habían participado de ese esfuerzo en conjunto. David entonces
Por supuesto que había participado también con Nabal, como con muchos otros que también tenían por ahí ovejas y tierras. Y lo hacía, hermanos, cuidando sus ganados. Lo hacía también protegiéndoles, porque había muchos merodeadores y asaltantes por doquier. Guardaba entonces David, a través de la milicia, la seguridad de las familias y también de la región. Abundaban muchos asaltantes y saqueadores, y una de estas pequeñas aldeas, la aldea de Carmel, no había quedado fuera, hermanos, del cuidado de David y de sus soldados. El trabajo de David, que ahora tenía un ejército de 600 hombres, una milicia de 600 guerreros, el trabajo de él era pelear las batallas de Israel. Recordará usted que Saúl todavía estaba por allá en el palacio, y todavía con la idea de matar a David, todavía con la idea de no mortificarse. Se creía el soberano, se había alejado de Dios, y David, huyendo y a los alrededores, hacía esta tarea. Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 25, versos del 6 en adelante, e introdúzcase conmigo en la escritura. Y dice David a sus siervos, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia ante tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego, oh Nabal, que des lo que tuvieres a la mano a tus siervos y a tu hijo David. David no estaba, hermanos, pidiéndole a Nabal nada injusto. David no estaba queriéndose aprovechar de aquel hombre. Sencillamente, él, en un día cansado de arduo trabajo y sabiendo que había fiesta muy cercana, él tenía todo el derecho incluso de cobrarle a Nabal, pero no lo hace. Solamente le pide y le dice: envíanos algo, envíanos algo. Estamos acá en medio del desierto, estamos en las luchas, estamos acampados acá en el monte, pero tú tienes ahí abundancia. Envía algo para mitigar nuestro trabajo. Es solo lo que pedía David. Eso era todo. Pero ¿qué sucedió? En primer punto, quiero que vea una cosa. David descubrió, y todos los que fueron enviados, el carácter de un hombre insensato. De los versos 10 al 11, vaya conmigo, de los versos 10 al 11, vea el carácter de un hombre insensato. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? ¿Están locos ustedes? ¿Pretenden que les dé de lo mío a un desconocido? Vámonos de aquí, váyanse. Y los corrió. ¿Qué tipo? Usted nada más en estos versos se da cuenta de qué hombre es este, qué marido también, qué padre. Había, hermanos, un hombre insensato, y vaya que hacía honor a su nombre. Eso significa precisamente Nabal, insensato. Hacía gran honor a su nombre. Era un hombre necio, impulsivo, orgulloso, egocéntrico. Nadie podía tocarlo ni tratar con él. En un libro, el libro de Hans Finzel, no sé si lo repito bien, no sé mucho inglés, pero más o menos hago el intento, hermanos.
Pero Hans Finsel, en su libro Los 10 errores más comunes de un líder, él aclara y describe claramente cuál es el carácter, hermanos, de un hombre impositivo, o cómo se manifiesta la imposición. Hermana, tú lo tienes ahí. ¿Cómo se manifiesta la imposición en una persona? Y las siguientes características muestran el carácter de un hombre impositivo. Esto nos sirve a nosotros porque de alguna manera podemos vernos reflejados ahí, o tal vez podemos ser objeto de abuso por una situación similar. Dice Hans Finsel que de esta manera se refleja o se manifiesta la imposición, abuso de autoridad. Y esto es lo que vemos en Nabal. Si usted ve el verso 3, hermano, se da cuenta, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y vea el verso, hermanos, 10 también, por favor. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es este David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Era un grosero. Nabal sabía, hermanos, que Saúl estaba persiguiendo a David, y se lo está refutando. Le dice: hoy en día hay muchos criados que se han escapado de su casa en desobediencia y en falta de sujeción. Este seguramente es uno de ellos. El verso 17: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, le dice un criado a la esposa de Nabal, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él, hablando de Nabal, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Eso es abuso de autoridad. Eso es alguien que está, hermanos, inmerso en la imposición. Miren, varones, padres de familia, hermanos, nosotros no debemos manifestarnos de esta manera. Aquí lo que vemos es un hombre duro y de malas obras, dice la Biblia. Un hombre perverso, así lo dice la Escritura. Y no hay quien se le acerque, no puedes tratar con él. Por supuesto que no temía a Dios, Nabal. ¿Cómo se manifiesta la imposición? Delegando. El segundo punto, delegando ineficientemente. Es decir, Nabal solamente se veía como amo y señor, y todos los demás son sirvientes. Nabal es de las personas que quieren tener la autoridad y la última palabra sobre todos, y a nadie le escucharán. Él no oyó consejos ni quería consejo de nadie. Es decir, ¿quieres que yo dé de lo mío? Olvídense, váyanse. Nada le costaba a Nabal, hermanos, decirle a sus criados: ¿saben qué? Sí, denle un poco de lo que tenemos. Y creo que con eso se conformaría David. No pediría nada más. Pero Nabal, además de no saber delegar, era un hombre, hermanos, que se veía a sí mismo como el amo supremo, y los demás son sirvientes. Mucho cuidado, hermanos, con comportarnos así nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo se manifiesta la imposición? No escuchar a otros. El verso 17 lo leímos, en la parte última dice: pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. No hay quien pueda hablarle, ni siquiera a su esposa. No escuchará a otros. Lamentablemente así nos convertimos a veces los hombres. No queremos escuchar a nadie. No queremos escuchar consejo. Solamente mis chicharrones truenan. Y de ahí en fuera, lo demás no existe. ¿Cómo se manifiesta, hermano, la imposición? Tomando decisiones dictatoriales. Vean lo que hizo Nabal. Vámonos de aquí. No reconozco a nadie, absolutamente a nadie.
y no habré de dar nada absolutamente. Todo un dictador. ¿Cómo se manifiesta la imposición? También lo dice Hans Winsel, no entregando el mando. Les dije, nada hubiera costado, hermanos, con decirle a sus sirvientes, denle algo, o a su esposa, bien lo hubiera hecho. Pero a veces no queremos, hermanos, compartir la autoridad en el hogar. No queremos, hermanos, compartir las cosas. Y por último, ¿cómo se manifiesta la imposición? Con el egocentrismo. Los versos 10 y 11 lo muestran. Exactamente el 11, vaya y véalo conmigo. He de tomar yo ahora mi pan, fíjese muy bien, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores. Observe las veces que dice mi, yo, y nada más. ¿Dónde están puestos los ojos de este hombre? En él. Todo es de él. Y ay, aquí donde tenemos que reflexionar claramente nosotros como hijos de Dios. Miren, muchachos, y lo he dicho siempre, lo repetiré en las pláticas, en las conferencias que tengo con la familia, con los matrimonios. En un principio nadie nos enseña esto. Todos crecimos así al algarete y aprendiendo, ¿verdad?, echando a perder. Así iniciamos mi esposa y yo. Les contaba que en un principio, el principio de mi matrimonio, pues nadie nos enseñó a ser buenos esposos ni tampoco buenos padres. Entonces traíamos, ¿verdad?, siempre nuestra parte de egocéntrica y yo nada más, ¿verdad? ¿Y qué sucedía el primer año? No teníamos hijos, pero sucedía que me cayó un buen trabajo. Órale, agarré aquí este dinerito. Le diré a mi esposa que nomás gané 3,000. Aquí está, miren lo que gané. Y lo demás, pues para mis refrescos, ¿verdad? Y luego para aquello que se me antojó, vi un aparato bien bueno. Y luego aquello que, no, pues me debo dar mis pequeños lujos. Ay, mi esposa también, le llegaba un bonito, ¿verdad? Le llegaba un de este, y pues ahí está lo que me llegó. Órale, ¿eso te llegó? Sí. ¿Y no hubo bono del día del maestro? No hubo. Bien. Y pues ya después ella un vestidito nuevo y que me compré este anillito y bien, cuando vamos así por el matrimonio, en la familia, ¿saben lo que sucede? Estamos fallando a uno de los primeros principios, que es la unidad. El Señor nos dice en su palabra que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos ya no serán más dos, ¿serán qué? Uno. Y cuando estamos unidos, entonces podemos lograr más cosas. Pero cuando estamos actuando egoístamente, partidistamente, y luego viendo quién tiene el mando y la autoridad y quién puede pisotear al otro, ¿saben qué? No podremos avanzar ni un paso. No podrás darte cuenta ni levantar una barda, porque no hay unidad. Hay solamente un amo y los demás son siervos. Eso existía en el hogar de Nabal. Cristo nos ha enseñado de otra manera, hermanos. Cristo nos ha enseñado a ser uno, de manera que lo que es de ella es mío y lo que es mío es de ella. Y cuando entonces aprendimos este principio y lo empezamos a practicar en mi casa, miren, ya cuando nos dimos cuenta, ¿te diste cuenta hasta dónde llegamos? Sí, porque estamos unidos. Ahí les va, hermanos. Este es un principio que también ustedes vieron en una de las predicaciones anteriores, ¿sí? Entonces, estamos conscientes de que somos uno, trabajamos ambos y entonces por un fin común. Y todo, ¿verdad?, va a ese fin común, que es llevar adelante el hogar. Entonces ahora no es importante para mi esposa y para mí quién gana más y quién gana menos, o quién le va mejor o quién más. Lo importante es que todo lo que entra a un fin común. Y toda la familia prospera y es bendecida. Eso sucedió en una tarde que estábamos desesperados y las deudas encima de nosotros, los acreedores encima, las multas por doquier, ya se habían llevado varias cosas de nuestra casa, en vergüenza, en gran derrota, y entonces ahí estábamos mi esposo y yo frustrados,
y estábamos amargados, hasta que estallé un día y le dije, ahí está, ya ves, no nos alcanza, ahí están las cuentas, ¿qué vamos a comer esta quincena? Ah, pero tú sí querías comprarte esa enciclopedia tan bonita que nos costó 15,000 pesos, 18,000 pesos, no sé cuánto. Tráetela y comámosla ahorita que no tenemos nada que comer. Vamos, démosle mordidas. Ah, pero tú la necesitabas, no has agarrado ningún libro. Mi esposa muy sabia me dice, está bien, me voy a traer la enciclopedia que compré, pero de postre nos vamos a comer las cornisas que tú compraste y el aparato que tú decías que era esencial y que sin él no podías trabajar y que ni siquiera lo has abierto de la caja, y le pegaremos mordidas como postre. Me quedé calladito, hermanos, y dije, mejor no hables y vamos a ver cómo solucionamos esto. Pero cuando actuamos egoístamente, así actuamos y no avanzamos. Pero escuchen a Dios. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y cuando aplicas su verdad, sus principios, sus preceptos, entonces tú sales triunfante. Y todos los que te rodean también. Mi esposa y yo entonces aprendimos a tener un fondo común, unas finanzas comunes, anhelos comunes, sueños comunes, metas comunes. Y la vida cambió. Así estaba Nabal, pensando egoístamente. Él pensaba nada más en él. Dios ayude a nuestras esposas en nuestro país, México. Dios ayude a nuestras esposas en nuestros hogares. Porque si así nos comportamos como Nabal, qué terrible es. Y qué tremendo. ¿Cuál fue la reacción de David, hermanos? Ve el verso 13. Cuando fueron corridos aquellos jóvenes que envió por Nabal, ve el verso 13. Entonces David dijo a sus hombres con que los corrió Nabal, con que este perverso hombre les hizo así. Bien, dijo David, cíñanse cada uno su espada, todos agarren su espada. Y luego él te dice la Biblia que también se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 hombres con el bagaje, con las maletas y con las cosas que tenían, verdad, ahí para que se cuidaran. Note usted nada más, fue algo exagerado David, ¿verdad? Tomó 400 hombres y van contra Nabal. David diciendo, tomen la bazuca y vamos a ir a matar una cucaracha en este momento. Y se dirigió hacia la casa de Nabal, hermanos, para matarlo a él y a todos los hombres de su casa y de su hacienda. Le digo, Dios cuida a nuestras mujeres, porque si no seguimos el mandato de Dios de amarlas, de cuidarlas, de ver que en verdad ella sea feliz, entonces estoy fracasando. Si yo no le deseo lo mejor para ella, entonces estoy fracasando. Mi pregunta entonces debe ser cada día, ¿eres feliz a mi lado? Y ella también debe preguntar, ¿eres feliz a mi lado? Y si hubiera un indicio, hermanos, de infelicidad, empezar a actuar. Empezar a actuar. En Nabal no había el principio de unidad. Les digo por qué. Porque al enterarse Abigail de que la afrenta que había hecho contra David, Abigail se preocupó y se mortificó. Sin embargo, Nabal, a mí no me importa. Cuando tenemos un problema nos debe preocupar a ambos. Cuando hay una necesidad, ambos debemos atacarla. Cuando hay también una celebración, ambos la celebramos. Ese es el principio bíblico, hermanos. Por eso les digo, más a los varones que celebramos hoy el Día de las Madres. Miren, varones, muchos de nosotros todavía en nuestra sociedad, los varones somos los que salimos a trabajar, ¿verdad?
Decimos, salimos a trabajar. Y luego llegamos a nuestra casa. ¿Quién crees que trae el dinero? Pero usted no ha considerado una cosa, que aunque nuestras mujeres, nuestra madre o nuestra esposa se quede en casa, ella hace el más grande trabajo. Y trabaja, usted lo sabe, lo habrá de reconocer, trabaja más que nosotros. Teniéndole la comidita lista, lavándole su ropa, cuidándolo a esos plebes desastrosos, ¿sí? Manteniendo la casa limpia. Y todavía, ¿verdad? Queremos masaje y queremos atención. Y todavía nos sentimos como que nosotros somos los que traemos el dinero. David aplicó este principio en la pelea contra los amalecitas. ¿Recuerda usted? Fueron a seguir a los amalecitas y unos se llegaron hasta la mitad y ya no tenemos fuerzas, David. Vamos, síganse, levanten, tenemos que alcanzar a los amalecitas que se llevaron presos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Vamos, pero David, no pueden nuestras piernas. Está bien, quédense aquí con el bagaje, quédense con algunas cosas que son pesadas. Los que tengamos fuerzas, alcancemos a los amalecitas. Y los alcanzaron por obra de Dios. ¿Recuerda usted? Los alcanzaron, Dios les dio la victoria. Y no solamente recuperaron a sus esposas, sus hijos, sino alcanzaron un botín que no tenían. Es decir, Dios le dio oro, el oro de los amalecitas. Y luego, ya que venían cargados de oro junto con también el rescate de sus esposas y sus hijos, hubieron hombres egoístas que dijeron: no se apunten para el oro es de nosotros porque ustedes se quedaron aquí. David dijo: no, muchachitos, no, mijos, el botín se va a dividir en partes iguales, tanto para los que fuimos como para los que se quedaron cuidando la maleta. Híjole, ahí está el principio. Así es que si usted sale a trabajar y a usted le dan un cheque, la mitad le corresponde a su esposa. Así se la pongo. Y si no quiere usted oír a este siervo, pues allá usted se las verá con Dios. Pero a mí me correspondía decírselo. De ese dinero, la mitad le corresponde a ella porque cuidó de usted y de sus preciosos hijos. Es decir, ella se está desgastando y sudando también por ese dinero. Así es que no se sienta tan chicho para distribuirlo, porque debe ser entre ambos. Debe ser entre los dos. Ahora vea conmigo, una flor en el desierto. Punto 2. El verso 3, vaya conmigo por favor. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer era Abigail. ¿Cómo era Abigail? Era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Hasta ahí. Eso es una flor en el desierto, hermanos. Eso es Abigail. Y ahora quiero hablarles a las Abigailes que hay aquí. Porque Abigail, la que nos está mostrando la Biblia, es una cátedra para todos nosotros, no nomás para las mujeres. Fíjese que Abigail se encuentra entre dos hombres airados, dos gruñones, entre dos hombres con su carácter a todo lo que da. Viene David con todas sus fuerzas contra este perverso Nabal, malicioso y perverso también. Dice la Biblia que Abigail, además de ser bella, era muy inteligente. Hermanas, ustedes deben de ser sabias e inteligentes. Vea en Abigail. Bueno, la Biblia nos dice que un siervo llega hasta Abigail y le da las malas noticias. ¿Sabe qué es lo que acaba de hacer su esposo Nabal? ¿Qué hizo ahora? Dice Abigail. Así y así le contestó a David y los corrió. Cuando ese hombre ha cuidado de nosotros en el desierto, cuando nos faltaba agua y pan, Él nos dio de sus provisiones. Estando nosotros aislados y solos, Él nos dijo: acérquense al fuego aquí con nosotros, acérquense a la seguridad de mi campamento. Y me imagino que también cuando se asomaron algunos ladrones, David estuvo allí y aquellos se alejaron. Ese hombre, mi ama Abigail, se ha portado bien con nosotros, y Nabal se ha portado muy mal con él.
lo ha despreciado. ¿Y qué hizo Abigail? Abigail obró y actuó porque era conocido por todos, con toda prudencia y sabiduría. Ay, esto es lo que necesitamos, hermanos. Hermanas, esto es lo que necesitan ustedes. Hermanas madres, hermanas esposas, mujeres, vean de los versos 14 al 19, por favor. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto para que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando a las ovejas. Ahora pues reflexiona, le dice el siervo, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Solamente tú, Abigail, puedes llegar a tu perverso marido. Y es interesante cada paso que entonces empieza a dar Abigail. Es una gran enseñanza para nosotros. Lejos, fíjese usted bien, lejos de pensar carnalmente, lejos de decir: ándele chiquito, mire, ya le tocaba, se lo merece, qué bueno que venga la horma de sus zapatos y lo ponga, ¿verdad? Al tiro. Quizás pudo pensar Abigail: Señor, llévatelo ya estoy cansado de Nabal. O tal vez esto él se lo buscó, que él lo solucione. Pero es tiempo, dice Dios, de que aprendamos una lección. Observen los versos 18 y 19. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó en asnos, todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Se da cuenta? Voy a hacer recuento de la lista. 200 panes. Allí mismo en esa tarde guisó 200 panes o coció. 5 ovejas guisadas. Ándale, varones, y ustedes trajeron un guisito ahorita, ¿verdad? Ese día Abigail 5 ovejas enteras guisadas, lo mejor del vino, y luego hasta postre les llevó panes de higos y uvas. Y ustedes, esposas, que a veces se quejan por una cenita que les pide el marido, fíjense nada más, a veces nos quejamos por una cenita. Vean a Abigail. Al instante tenía el mejor servicio de banquetes del mundo. Y aquí hay enseñanza también para nosotros los maridos. Los mejores consejos que podemos recibir nos los van a dar muchas veces nuestras esposas, hermanos. Y a veces su consejo es sin habla, no necesitan a veces hablar. Muchas veces de ellas viene nuestra ayuda, la ayuda constructiva que necesita nuestra familia, nuestro hogar, la dirección, la exhortación que merecemos. Ellas son quienes nos conocen de verdad, hermanos. Por eso no se cierre a la idea de que Dios le está hablando a través de su esposa, porque seguramente lo está haciendo. O de su esposo, viceversa, porque también hay navalas, Quiero decirles que también hay navalas. No echemos toda la carga a los pobres navales. También hay navalas, hermanas. ¿No le ha tocado ver navalas que... Debemos escucharnos. Vean lo que dice la palabra de Dios en Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 12. Primera de Pedro 3, del 1 al 12. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra
sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, es el más importante, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones, varones, no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Fíjense cómo está ahí el principio: sean de un mismo sentir, un mismo espíritu, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, miren esta promesa: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué tremendo es. Ahora sabemos qué hacer, cuándo y cómo. Eso sabía hacer Abigail. Era prudente e inteligente y obró de esa manera. Mujeres, Abigail es un ejemplo para nosotros. ¿En qué? En tacto. Abigail es un ejemplo para nosotros en fe y en lealtad. Miren, ella tuvo tacto, que actuó prudentemente, humildemente también actuó. Dio una blanda respuesta cuando recibía de su marido una palabra airada. 6 veces se llamó a sí mismo sierva delante de David. A David lo llamó 8 veces Señor. Usted no deje de mencionarse siervo, esclavo, porque eso es lo que es delante de Dios. Lamentablemente muchos se ven como amos y señores, pero ustedes verán al pastor decir: dirige a tu siervo, porque eso es lo que soy, un siervo, un esclavo, un humilde y quizás mendigo esclavo, que la gracia del Señor se posó sobre nosotros. Abigail tenía tacto, pero también tenía fe. Sabía que podía cambiar las cosas. Hay un libro de mi esposa que tengo en mi librero. Mujer, cambia tu mundo, se llama. Mujeres, ustedes pueden cambiar su mundo si tuvieran fe en el Señor. Ese marido grotesco que tienen lo pueden cambiar, por supuesto. La escasez en el hogar la pueden cambiar, claro que sí. La educación de sus hijos pueden cambiarla si tuvieran fe, si le creyeran tan solo a Dios. Y esto es lo triste de muchas mujeres: no le creen a Dios. Pero ¿qué dijo Abigail? En otras palabras, le estaba diciendo a David: estoy mirando al próximo rey, no arruines tu vida, no manches tus manos en sangre con este hombre que no vale la pena. Ella tenía fe en Dios. David todavía no era rey, pero ya le dijo a Abigail: tú vas a llegar a ser el rey, no necesitas mancharte las manos. Lealtad. A pesar del esposo gruñón que tenía, fíjese muy bien, conocía el concepto. Ella fue fiel a sus principios, al principio de unidad. Ella se había colocado entre su esposo y la muerte, prácticamente. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer: lealtad. Leales al principio del matrimonio. Es decir, tal vez han sido tratadas mal, tal vez no han sido considerados, tal vez han sufrido un trato injusto, pero ¿sabe que usted no le falla al principio de Dios?
Siga amando a su esposo y sirviéndole. Tal vez no lo merezca, pero usted es hija de Dios. No falle a su principio. Y si el otro hace, usted no lo haga, no dé mal por mal. Y si el otro no viene a la iglesia, usted sí venga. Y si el otro no lo tome en cuenta. Ahora quiero por último que vean el hombre de Dios, por favor. Vean el hombre de Dios, que esto es lo que Dios quiere que seamos. Verso 32, vaya por favor conmigo al verso 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. El hombre de Dios, quiero que escuche muy bien, no es aquel que posee un ejército. El hombre de Dios no es ni siquiera el que tiene autoridad, mucho menos el que tiene riquezas, ni aún un título. El hombre de Dios es aquel cuyo corazón es compatible al del Señor. Recordará usted que le dije en un principio de la serie de sermones sobre este libro que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y de ningún otro hombre en la Biblia usted escuchará a Dios expresarse así de un hombre. Es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque Dios estaba viendo en David que tenía un corazón moldeable, dócil, que tenía un corazón para el Supremo. Así era David. Quizás tan intemperante como usted y como yo, quizás con el carácter como usted y como yo, quizás también con errores como usted y como yo, pero ¿saben qué? Cuando Dios le hablaba, él sabía que era Dios quien le estaba diciendo aquello y doblegaba su vida. Y cuando él había determinado ir a matar a Nabal y a todos los de su casa, Abigail vino al encuentro con todo este banquete que les dije, y se postra a los pies de David y le dice: mi señor David, no tome en cuenta el mal que le hizo mi esposo, porque él es un hombre que no está consciente, es un hombre insensato, no ama a Dios, pero tú sí le amas a Dios, y sé que Dios te ha bendecido grandemente, y un día serás el rey de nuestro pueblo. No necesitas mancharte las manos en sangre con este hombre. Fíjense qué sucedió. David entendió, hermanos, el mensaje del Supremo. Y les vuelvo a decir, la salvación es el milagro de un momento. Aquel día que tú levantaste tu mano para aceptar a Cristo en tu corazón, aquel día que oraste y te humillaste y le dijiste: perdóname, Señor, entra en mi vida. La salvación es el milagro de un momento, pero la santificación, hermanos, es el proceso de toda la vida. Y esto lo sabía David. Mientras yo esté en esta vida, mientras yo esté en este cuerpo, mi tarea es santificarme cada día más. Si bien ya soy hijo de Dios, yo necesito santificarme, es decir, necesito ser cada día mejor. Y por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque está dispuesto a cambiar, está dispuesto a ser moldeado en las manos del Señor. Un hombre que no es de Dios nunca oirá a Dios. Un hombre que no ama a Dios le taladra la palabra de Dios. Verso 32. ¿Qué dice el verso 32? Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios David, porque estaba dispuesto, hermanos, a cambiar.
Dios nos habla de diferentes maneras. Dice Henry Blackaby, el autor de este libro muy famoso, ¿cómo se llama? Mi experiencia con Dios. Y en uno de sus capítulos él dice que Dios nos habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de las oraciones, a través de las circunstancias, a través de la iglesia, a través de las personas, a través de un libro, a través de un canto. Y benditas las personas que identifican cuando Dios les está hablando. David era de esas personas. Había resuelto él matar a Nabal y a todos los de su casa, pero cuando vino Abigail delante de él, reconoció: este fue Dios que te envió. Y me detuvo. Y bendito sea Él. Dios ha hecho, hermanos y queridos amigos, un despliegue de señales. Dios ha hecho un despliegue de avisos y de llamados para hacernos cambiar a nosotros, para que retomemos el rumbo, para que no sufras las consecuencias de tu mal proceder. Pero ¿qué ha hecho la humanidad? ¿Qué hemos hecho nosotros los hombres? No queremos oírlo, no queremos cambiar. Sus hijos no quieren hacerlo. Nos dirigimos como un expreso cuya terminal, hermanos, es la autodestrucción. ¿Por qué? Porque no queremos ir a Dios. Hay muchos Nabales todavía. Hay muchos Nabales en este mundo. Gente soberbia, gente necia, que morirá sin Dios. Gente que no valora lo que tiene, mucho menos se rendirá a los pies del Señor. ¿Saben qué pasó? David aplacó su ira y retornó de nuevo con su ejército. Abigail regresó a su casa y como su esposo todavía estaba tomado, está bien, no le diré nada hasta mañana. Al día siguiente ya despertó Nabal de su borrachera y de toda la fiesta que tuvo todo el día y toda la noche. ¿Ya estás despierto? ¿Sí? ¿Estás consciente? Sí. Mira lo que sucedió. Por tu imprudencia y por tus actos, ayer casi perdías la vida. Y no solamente tú, sino tus hijos y todos nosotros. ¿De qué me estás hablando, mujer? David se dirigía hacia nuestra casa con 400 hombres armados. Dios había destinado desaparecernos por tu actitud. Cuando escuchó esto Nabal, un infarto le dio, hermanos. Vean la Biblia. Quedó sin habla. Quedó como un vegetal por 10 días así. Al 10º día terminó de morir. Cuando llegó la noticia a David de que Nabal había muerto, a David le había quitado Saúl a su hija, ¿se acuerdan? A Milca, la que le había otorgado cuando mató a Goliat como esposa, pero como ahora ya era su enemigo, le quitó a su esposa y se la dio a otro. Entonces David dice: yo quiero una mujer como esa. Y mandó a sus sirvientes y le dijo: no quiere, mi amo quiere hacerla su esposa, no quiere ser esposa de mi amo. Abigail alistó todo. Es como esas películas, esas novelas que terminan bien padre, ¿no? No, hombre, fueron liberados de la esclavitud y se encuentran con el verdadero príncipe, se encuentran con el Redentor. David vino a ser el Redentor para Abigail. David vino a hacer una unción nueva. No quiero decirles que les va a cambiar el marido y el esposo, por favor, no me malinterpreten. No les va a cambiar el esposo ni nos va a cambiar, no. Lo que Dios quiere es que cambiemos nosotros y que tu mundo cambie y que seas diferente, porque Él cumplirá su propósito y en ti y en mí
David entonces se casa con Abigail. Qué hermoso, hermanos. Por eso aprendamos a escuchar a Dios. Si le indica otro rumbo, no dude en ir. Si Dios le habla, escúchelo. Vea el Salmo 41 y 4, con esto termino. Salmo 41 y 4, palabras del mismo David. Pacientemente, dice David, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Recuerda usted que había perdido a su esposa? Le dije. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y termina diciéndoles un gran mensaje. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Yo quiero preguntarles esta mañana, celebramos a las madres. No debe haber más hijos que ofendan a las madres. No debe haber más esposos tampoco ofensores. Debe cambiar nuestro mundo. Debemos cambiar. Y esposas ya saben cómo actuar. Abigail es su ejemplo. Un ejemplo para todos a seguir. Si usted está en necesidad, si usted está viviendo un problema, si usted está carente de algo de lo que hemos dicho, hoy puede cambiar su mundo. Si usted confía en Dios, créale a Él y pídaselo. Si en su hogar no hay armonía, si a usted le han abandonado, si los hijos son la misma silueta que el padre, que no cree en Dios, que no se sujeta a Dios, usted puede cambiar su mundo. David lo entendió. Abigail lo entendió. Nos hace falta solamente ser moldeables en sus manos.